Y en esta noche vamos a estudiar un tema que tiene que ver con el surgimiento del pueblo remanente en el cumplimiento de la profecía. Cómo surgió esto y cómo Dios, con previa antelación, lo anunció y además de anunciarlo, estableció un propósito y muestra las razones por las cuales surge el movimiento remanente. Siempre ha existido un remanente, hermanos, en el mundo. Siempre ha existido. ¿Se acuerdan cuando Dios destruyó la tierra a través del diluvio? Quedó un remanente, un grupo que entraron en el arca. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y Nabucodonosor, teniendo temor de perder su reinado, estableció una estatua de oro, porque Daniel le había dicho que él representaba el oro en el sueño de Nabucodonosor, y él dijo: para que mi reino no se acabe, voy a hacer una estatua de oro y voy a hacer que todo el mundo adore la estatua. Y todos se inclinaron y adoraron, a excepción de un remanente, a excepción de 3 jóvenes hebreos que dijeron: no, nosotros adoramos al verdadero Dios. Y ese remanente fue compensado, fue exaltado por Cristo, tanto que cuando fueron llevados al foso de fuego, al horno de fuego, entonces allí apareció Jesús con ellos, y ni un poco de fuego tocó sus carnes, salieron ilesos del horno de fuego. El remanente. Ahora, para el tiempo final, ¿cómo podemos nosotros establecer este pueblo remanente? Yo quiero que vengan conmigo y vamos a revisar la visión de Dios en 3 capítulos importantes del libro de Apocalipsis. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo número 12, 13 y 14. Vamos a tener allí esos capítulos de la Biblia a la mano. Les voy a pedir hoy, si podemos, cuando los versículos, si los podemos mostrar en la Biblia, en la pantalla, sería genial. El primer versículo que quiero hacer alusión está en Apocalipsis capítulo número 11, el versículo número 19. Ese es el primer texto bíblico que quiero hacer alusión. Dice lo siguiente: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Vean ustedes que la visión que revisa Juan el apóstol en este momento, él hace alusión al templo de Dios, allá en el trono celestial, y dice que el templo de Dios fue abierto y se dejó ver el arca. El lugar donde se encontraba el arca era el lugar santísimo, allí desde el trono de Dios. Quiere decir que estos mensajes que vienen a continuación vienen del trono de Dios. Los mensajes que nosotros encontramos a partir de allí son mensajes que vienen del trono de Dios, directamente del santuario celestial. No es de un agente humano, no es un mensaje terrenal, es un mensaje que viene del cielo. Y comienza
a partir de allí, una secuencia de visiones donde el profeta Juan comienza a registrar los acontecimientos para finalmente llegar a la demostración del surgimiento de un remanente de Dios. Y vamos a encontrar allí, en esos 3 capítulos, elementos importantes. Por ejemplo, vamos a mirar, que vamos a leer prontamente, vamos a encontrar un dualismo y un paralelismo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Existe un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, donde Satanás está batallando, pero por otra parte Jesucristo defiende a su pueblo. Jesucristo cuida y resguarda a su pueblo. Y vemos nosotros la figura, por ejemplo, ayer les dije que habían lenguajes figurativos para referirse al Señor Jesucristo y al enemigo de Dios. Vamos a encontrar la figura de Miguel, como también vamos a encontrar la figura del dragón. Miguel representa a Cristo y el dragón representa a Satanás. Vamos a mirar la figura de un cordero inmolado que representa a Cristo, como también vamos a ver la figura de la bestia que representa un poder. Vamos a mirar la figura de ángeles de Miguel como también ángeles del dragón. Vamos a mirar la figura de Sión para representar la Nueva Jerusalén, el monte de Dios, como también vamos a mirar la orilla, un lugar de donde surge un movimiento. Vamos a mirar la voz de muchas aguas, como también vamos a mirar el mar. Vamos a ver el grupo de 144,000 que son redimidos del Señor, como también vamos a ver un grupo de habitantes de la tierra que van en pos de la bestia. Vamos a mirar el nombre del Padre, como también el nombre de la bestia. Veremos nosotros en estos 3 capítulos la adoración del Padre, como también la adoración a la bestia. Veremos la fidelidad a Dios como la lealtad a la bestia. Veremos el llamamiento a exaltar a Dios como también el llamamiento a exaltar a la bestia. Y miremos y vamos a encontrar un remanente fiel, como también vamos a encontrar lealtad a las masas, lealtad a las mayorías. Entonces, vamos a introducirnos en este cuadro de visiones que vienen del trono celestial, que vienen del santuario celestial. Y la primera visión la encontramos allí mismo en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12, versículos número 1 en adelante. Vamos a leer esos textos bíblicos. Dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí
por 1260 días. Vamos a detenernos allí en la lectura. En esta parte nosotros encontramos una mujer que va a dar a luz, pero también encontramos la figura de un agente maligno que quiere acabar con el hijo de la mujer. Cuando nosotros interpretamos las profecías desde el punto de vista histórico, el profeta hace alusión a este evento recordando el momento cuando Jesucristo nació. El momento cuando Jesús nació fue un momento crucial para la historia del mundo, porque estaba naciendo el Mesías. Y desde aquella ocasión, cuando Dios anunció en Génesis 3:15 que el Mesías habría de venir para salvar a la humanidad, a partir de ese momento Satanás comenzó a estar muy atento. Y cuando surgieron las Escrituras 2000 años después, que surgió la Biblia y comenzaron los profetas a escribir, porque ya los humanos necesitaban tener material escrito para poder memorizar, para poder comprender, para poder leer. Ya no era tan fácil la palabra dictada o decirla, tenían que tenerla por escrito. Satanás comenzó a estudiar muy de cerca las profecías para saber cuándo sería el momento cuando el Mesías debía nacer. Y cuando Jesucristo nació, por supuesto, Satanás no quedaría tranquilo, sino que antes bien, utilizando un poder político existente para los días de Jesús, como lo era el Imperio Romano, utilizando a Herodes, que éste colocó un decreto de muerte para que todo niño menor de 2 años fuese asesinado, se le quitara la vida. Tanto fue este evento dramático que, como ustedes conocen la historia, María junto con José tuvieron que huir a Egipto y ser preservados porque el enemigo quería quitarle la vida. Asimismo, dice aquí la profecía bíblica, donde se hace alusión a ese niño, ese hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para los hombres. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Pero este evento que toma el profeta, tomando en cuenta el acontecimiento del intento de Satanás quitarle la vida a Cristo cuando naciese, este evento lo toma y también hace alusión al hecho de que Satanás ataca a la mujer, una mujer que ahora no representa a María, sino que en la Biblia la mujer representa a la iglesia. Los grandes ataques que hace Satanás contra la iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Pero vamos a detenernos allí porque a partir de allí surge el gran conflicto. Muestra el profeta el gran conflicto cósmico y de dónde se origina y cómo podemos nosotros tener la seguridad que en medio de este conflicto la iglesia del Señor saldrá victoriosa. Dice la Biblia allí en la segunda visión, a partir del versículo 7, de dónde proviene este conflicto. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En esta segunda visión, el profeta hace alusión de dónde proviene el conflicto, de dónde proviene el mal, y muestra la batalla que hubo en el cielo, donde Satanás se rebeló contra Dios y quiso usurpar el lugar de Dios. Porque ese siempre ha sido el gran problema de Satanás. Él siempre ha querido usurpar el lugar de Dios. Si Dios tiene un sistema de adoración, Satanás quiere tener también un sistema donde se le adore a él. Si Dios tiene un plan de vida para los cristianos, para sus hijos, para su pueblo, entonces Satanás también establece. Ayer veíamos nosotros cuando Dios tiene un sistema de gobierno a través de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces Satanás también establece una imitación de Trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta, utilizando sus artimañas para engañar al mundo. ¿De dónde proviene este problema? Proviene allí del cielo. Pero lo interesante de esto es que Satanás nunca ha podido contra Dios. Y dice la Biblia, y nunca podrá, y dice la Biblia que fue echado. Y dice, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Nunca ha podido y nunca podrá. Y hace una advertencia a los moradores de la tierra donde dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Dios está consciente del ataque que Satanás hace contra la iglesia. Y entonces él se prepara para arremeter en el tiempo final con fiereza contra el pueblo de Dios. Nosotros ya sabemos cómo se define el pueblo de Dios, lo hemos estudiado, no voy a detenerme en eso, pero aquí vamos a mirar un poco de esos destellos del pueblo de Dios en medio de los ataques acérrimos de Satanás. Yo les decía que siempre nosotros debemos mirar la historia cuando interpretamos las profecías. Los acontecimientos históricos nos ayudan a ver el desenlace de los acontecimientos proféticos. Dice la Biblia, allí en el verso número 13, a partir de allí, el 12-13, dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ¿a quién persiguió? ¿A quién persiguió? A la mujer. ¿Y quién representa a la mujer? La iglesia. Dice, a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volara de delante de la serpiente del desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vamos a detenernos allí. Aquí hay algo bien interesante porque cuando nosotros miramos la historia concuerda exactamente con estos eventos que vemos nosotros aquí. Allí dice que el dragón fue a perseguir a la mujer y lo hizo por un tiempo, tiempos y la mitad ¿de qué? De un tiempo. En la Biblia, para que nosotros podamos darle un
una correcta interpretación a lo que está diciendo, un tiempo se refiere a un año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Medio año, ¿verdad? Saquemos la cuenta. Entonces, ¿cuántos días tiene un año? 360 días. 2 años son 720 días. Y medio año son 180 días. Y cuando usted hace la sumatoria de todos esos días, un tiempo, tiempos que son 2 años y la mitad de un tiempo, le da exactamente 1260 días. Ahora, esos 1260 días, cuando nosotros miramos la historia, los sucesos y los acontecimientos donde hubo opresión al pueblo de Dios, donde la palabra de Dios fue cercenada, donde la palabra de Dios fue colocada a un lado en la historia y donde existió la supremacía papal, fueron durante los años 539 hasta 1798, exactamente 1260 años. Concuerdan perfectamente con los 1260 días del cual está haciendo alusión aquí el profeta Juan en el Apocalipsis. Los años de supremacía papal fueron años de persecución. Mucha gente murió a causa de la verdad. Mucha gente por sostener el estandarte de la verdad, por aceptar el mensaje de la justificación por la fe, de que el perdón de los pecados solo viene a través de los méritos de Cristo y no necesitamos un intermediario terrenal para recibir la salvación. Mucha gente perdió su vida a causa de esto. Y por eso ustedes notan que Europa es un grupo de países que de cierto modo están divididos, aunque ellos han tratado de mantenerse unidos, pero los que han tenido la oportunidad de visitar Europa, los conceptos de la religión que tiene mucha gente en Europa realmente son muy diferentes a América. Yo fui en el año 2017 a tener unas conferencias en Europa y me di cuenta que mucha gente tiene conceptos erróneos sobre la religión, porque durante los años pasados la religión fue motivo de guerra. Mucha gente murió a causa de la religión, porque en aquel entonces tanto la religión, la supremacía papal, junto con el poder político, tenían el control. Pero sucedió algo interesante, y es que un remanente, dice la Biblia aquí, que la tierra ayudó a la mujer, porque la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. La tierra se expandió. Y de Europa, usted mira la historia, mucha gente se vino a un nuevo mundo, buscando libertad, buscando tener la oportunidad de vivir en tranquilidad en la religión, de tener libertad religiosa. Y entonces vemos nosotros en la historia, por ejemplo, en el año 1620, el primer barco que se vino desde Europa, arribando al puerto de Massachusetts, aquel barco llamado Mayflower, eso está en la historia. Los primeros protestantes que llegaron a América buscando la libertad religiosa, buscando tener la oportunidad de ser libres en pensamiento. Por eso es que ustedes notan que el desarrollo de la nación de los Estados Unidos es una nación que desde el momento que se estableció constitucionalmente y cuando se firmó el acta de la Constitución en 1777, ellos se establecieron como un país libre, un país de libertades.
Y la consigna que usted ve en los Estados Unidos, yo tenía por allí una constitución de los Estados Unidos, ellos proclaman la libertad. Su sistema de gobierno es proclamar la libertad. A diferencia de los problemas que tuvo la iglesia en Europa, donde fue cercenado, donde no podía adorar a Dios conforme a lo que la Escritura, sino que a través de un sistema político, religioso, no se podía, no había libertad religiosa. Los que han tenido la oportunidad de ir a la Estatua de la Libertad y ver el Museo de la Estatua de la Libertad, ustedes van a ver allí cómo se proclama siempre y se habla de la libertad. Tanto ha sido la influencia de los pioneros de este país, de América, de Norteamérica, el deseo de la libertad que ellos siempre han estado influenciando en proclamar la libertad religiosa. Por eso es que nosotros debemos siempre apoyar la libertad religiosa. Siempre debemos apoyar la libertad religiosa, porque a través de ella existe la oportunidad de adorar a Dios con libertad, y no a través del pensamiento único de un sistema o de un movimiento en particular sectario, sino que conociendo a Dios a través de las Escrituras tenemos la libertad de adorar a Dios. Y eso fue lo que el plan original de Dios. Dios estableció su pueblo para que fuese libre. Pero entonces el gran problema de Satanás con la iglesia es que él continúa y persigue a la iglesia, pero ahora no lo hace a través de este sistema de opresión como lo fue en los 1260 años en Europa. Ahora existe una batalla. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del Armagedón? Es una batalla espiritual. No es una batalla de bombas, de guerra, de fusiles. Es una batalla espiritual. Dice la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? ¿Una qué? Una guerra. Una guerra. Y es interesante el lenguaje que se utiliza aquí. Una guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el gran problema de Satanás es contra el pueblo remanente de Dios. Y allí encontramos una primera característica del pueblo remanente de Dios. Es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Su identidad está definida a través de un compromiso con el Señor. Su identidad está definida a través de una relación con el Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, el Señor va a salvar a su pueblo de cualquier acechanza, cualquier ataque, cualquier guerra del enemigo. El Señor lo va a salvar por los méritos de Cristo Jesús. No porque nosotros hagamos algo, porque hagamos algo sensacional. Lo va a hacer porque Él siempre ha resguardado su pueblo y su iglesia. Entonces vemos nosotros de dónde se origina el conflicto. Y ya vemos la primera característica del remanente que surge con la característica de mantener el testimonio de Jesucristo en su corazón. Pero además de eso, también el remanente lo podemos nosotros encontrar por una clara distinción entre un sistema religioso diferente al que todo el mundo proclama. Vengan conmigo a la cuarta visión que vemos nosotros aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13. Vamos a mirar el capítulo número 13 y vamos a ver el verso número 1 en adelante. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza
tenía nombres ¿de qué? De blasfemia. Quiero que tomen en cuenta esa declaración, nombre de blasfemia. Es muy importante que lo recuerden. Cuando la Biblia habla de una bestia, habla de un sistema que surge. Pero este sistema, ¿cómo podemos nosotros identificarlo? Dice el versículo número 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su autoridad, su trono. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Entonces, ahora, ¿saben que los profetas, cuando usted estudia las profecías bíblicas, los profetas tenían una particularidad, especialmente los proféticos? Ellos daban a conocer una profecía y luego esa misma profecía ellos la volvían a presentar, pero ahora de una forma diferente, para que el lector pudiese entender el mensaje. Y ustedes van a ver como especie de una repetición. Ustedes, por ejemplo, miran la profecía de Daniel, el capítulo 2, van a encontrar la estatua de Nabucodonosor, que representa Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino dividido. Lo van a encontrar allí. Luego, en el capítulo 7, van a encontrar una nueva visión donde aparecen bestias representando a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y los reinos divididos. ¿Por qué? Porque hace una repetición. Ahora, aquí en este capítulo número 13, el profeta Juan está haciendo nuevamente una repetición de aquel que persiguió a la iglesia, pero ahora lo presenta no solamente como el dragón, sino que presenta el instrumento que utiliza el dragón para perseguir a su pueblo. Y entonces dice, miren ustedes, esta bestia tenía nombre de blasfemo. Ahí hay un dato importante. El nombre de blasfemo implica que es un movimiento religioso. Aparte de eso, dice que el dragón le dio autoridad a esta bestia por 42 meses. Entonces usted dice y saca la cuenta, 42 meses. ¿Cuántos días tiene el mes? 30. Y usted multiplica 42 por 30, le da exactamente 1260 días. Los mismos tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Me están entendiendo? Es decir, el mismo movimiento que vemos nosotros en el capítulo 12, donde Satanás persiguió a la iglesia, pero ahora en el capítulo 13 lo explica más y presenta un movimiento religioso que gobernó durante 42 meses, 1260 días, 1260 años, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, y es un movimiento religioso porque tiene características de religión. Dice la Biblia allí en el capítulo número 5, dice: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Versículo 6, y abrió su boca para blasfemar ¿contra quién? Contra Dios. ¿Es un movimiento religioso, sí o no? Sí, blasfema contra Dios, dice, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, parece que este movimiento es un movimiento mundial. No está especificado en un solo sitio, sino que es un movimiento que va a todo el mundo, blasfemando contra Dios. ¿Por qué es que es la estrategia de Satanás? Ahora, lo triste de la profecía que yo veo aquí es que este movimiento que surge en contra de Dios, la mayoría de las personas lo siguen. Dice la Biblia allí el versículo número 9, dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es decir, este grupo de personas es la mayoría, pero dice que la característica de ellos es que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora estamos nosotros descifrando un movimiento blasfemo, un movimiento religioso que va en contra de Dios, que va en contra de la iglesia del Señor, que va en contra de los mandamientos de Dios. Por eso es que ustedes notan que cuando Dios establece su ley, el reflejo de su carácter, Satanás siempre va en contra del reflejo del carácter de Dios, porque él quiere distorsionar el carácter de Dios. Y cuando Dios establece su santa ley y Dios establece un sistema de adoración y Dios dice en la ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Satanás establece un sistema donde hayan dioses paganos. Cuando Dios dice: no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o en la tierra, no te inclinarás a ellas, no las adorarás. Entonces Satanás inventa un sistema de adoración donde se adore imágenes, donde se veneren imágenes. Si Dios dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, entonces Satanás intenta que el nombre de Dios sea blasfemado. Si Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el 7º día el Señor reposó y lo santificó. Pero Satanás intenta establecer otro día de reposo distinto al sábado como el domingo. Entonces vean ustedes el paralelismo, el dualismo que nosotros encontramos entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Entonces, como Dios es poderoso y Él siempre tendrá la victoria, Dios establece un remanente, un pueblo, para que éste haga la contraparte y anuncie el mensaje de Dios, el mensaje final. Y ante todas las injusticias que esta bestia proclamó y fue originador de las muertes, del dolor, del sufrimiento, el pueblo de Dios surge para liberar al mundo a través de un mensaje directamente desde el cielo, a través de un mensaje espiritual, un mensaje de Dios, para que el mundo pueda conocer y pueda prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces surge un mensaje celestial y es allí donde viene la siguiente visión del profeta en Apocalipsis 14, versículo número 6. Dice: vi en medio del cielo, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta alusión, vi volar por en medio del cielo, la figura cielo implica que es un mensaje celestial.
Y el ángel es un mensajero. La palabra ángelos en griego implica mensajero, alguien que lleva un mensaje. Y esta alusión de volar significa que el mensaje debe presentarse con rapidez. No puede hacerse lento, no puede ir así con lentitud. Los ángeles actúan con rapidez. Hay una declaración de la sierva del Señor que dice que las largas demoras cansan a los ángeles, porque los ángeles desean actuar con presteza. Si tú tienes que tomar una decisión por Cristo, hazla rápido, no lo dejes para después. Si tú tienes que dejar un mal hábito, tienes que dejar una mala conducta, un estilo de vida inadecuado, déjalo de una vez en el nombre de Jesús, porque los ángeles desean trabajar en tu vida con rapidez. Y este mensaje es un mensaje que está acompañado del poder del Espíritu Santo, porque dice que es un mensaje que va a todo el mundo. Es el evangelio eterno. Así como Satanás, a través de su sistema religioso, él busca que todo el mundo adore a la bestia y a su imagen. El remanente de Dios, el remanente del tiempo del fin, tiene la responsabilidad y la misión de anunciar este mensaje a todo el mundo. Por eso necesita un movimiento mundial, se necesita una iglesia mundial que vaya a todas partes para presentar este mensaje. Otra de las características de este remanente es que tiene la oportunidad de presentar el mensaje a viva voz, diciendo allí en el verso número 7, decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un mensaje alusivo a reconocer a Dios como creador. Pero cuando decía a gran voz, es un mensaje que debe proclamarse a viva voz. Y dice, la hora de su juicio ha llegado. Implica que es un remanente que anuncia un mensaje previo a la venida de Jesús, porque el juicio es necesario para que Cristo venga por segunda vez. El juicio es la antesala, es la investigación donde se revisan los nombres, donde se toma en cuenta la vida de las personas. Los registros celestiales están en acción y cada nombre, cada vida de nosotros es tomada en cuenta en los atrios celestiales y se desarrolla el juicio, porque el Señor Jesucristo, mientras está desarrollando el juicio, Él está intercediendo por los pecadores, por aquellos que se arrepienten. Y todo aquel que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal, el Señor Jesucristo se presenta ante el Padre durante el juicio y Él extiende sus manos, que han sido laceradas, que han sido clavadas en la cruz del Calvario, y mostrando sus cicatrices, Él dice: yo lo conozco porque Él me aceptó y yo los tengo registrados en las palmas de mis manos. Ellos me pertenecen. Ese es el pueblo remanente de Dios. Hay una identidad, hermanos, de la iglesia del Señor, pero ahí está. La iglesia remanente de Dios tiene la característica de que su mirada está en los atrios celestiales, su mirada está en Dios. Dice, la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador. Tú formas parte de ese remanente. Dios te llama a formar parte de la iglesia del tiempo del fin. La gente dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Dónde está la iglesia verdadera? Yo quiero formar parte de la iglesia verdadera. Pero realmente la pregunta no es ¿dónde está la iglesia verdadera? La pregunta es ¿dónde está Jesús para seguirlo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo en este momento en el santuario celestial intercediendo por mí, desarrollando un juicio, y yo me coloco a la orden del Señor Jesús? Y cuando yo formo parte
de la obra del Señor Jesucristo, hay una característica particular que no puede fallar del pueblo remanente, y es que está allí en Apocalipsis 14:12, dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Y yo quiero animar a las personas para que siempre nos mantengamos allí, dentro de este movimiento profético que ha surgido no por invento humano, no ha surgido porque a alguien se le ocurrió en la cabeza establecer una iglesia. Ha ocurrido porque el mismo Dios, conociendo los acérrimos ataques de Satanás, la batalla espiritual que existirá en el tiempo del fin, donde la mentira, donde el engaño prevalecerá en el mundo y donde mucha gente engañada sin conocer la luz, el Señor levanta su iglesia, el pueblo remanente, para que anuncie como una antorcha encendida el mensaje de salvación. Y todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y venga al conocimiento de la verdad tendrá vida eterna, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que cree en el Señor Jesucristo, ese será salvo. Ven a conocer a Jesús. Ahora, este mensaje es tan poderoso, hermanos, que finalmente es el mensaje que preparará a la tierra para que Cristo venga por segunda vez. No habrá otro mensaje, les digo. No va a haber otro mensaje. No va a haber otra iglesia. Este mensaje es el mensaje que Dios ha dejado para aquellos que quieren formar parte del pueblo remanente, de la iglesia remanente. Y esto es lo que va a hacer que finalmente Cristo venga por segunda vez. Mira lo que dice la profecía allí mismo en el capítulo número 14, el versículo número 14. Después del mensaje del juicio de Dios, el mensaje celestial, vea lo que dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el que viene sentado en una nube? Siguiente versículo, el versículo 15, dice: y otro ángel, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿cómo? Está lista, está madura. ¿Por qué está madura la tierra? Porque el mensaje ha sido suficiente para prepararla. El mensaje ha sido necesario para preparar la tierra. Versículo número 16 dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue ¿qué? Fue cegada. El Señor vendrá a cosechar a su pueblo, vendrá a buscar a su iglesia. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendrá a buscar su pueblo, su iglesia, aquellos que son semejantes a Él. Vendré a buscar a mí mismo. ¿Quieres tú formar parte de ese pueblo? ¿Quieres formar parte de ese remanente? Este remanente finalmente cantará la victoria con Cristo Jesús. Aunque nosotros veamos en el mundo la mentira, el engaño, la guerra, la violencia, no podemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando dentro del movimiento remanente, porque muy pronto veremos la victoria final que el Señor Jesucristo hará con su pueblo. Ven a Jesús,
Entrega tu vida a Jesús. Forma parte de esa experiencia con Jesús, de ese remanente, que tu nombre esté registrado en el libro de los cielos. Y entonces a partir de allí estarás plenamente seguro en los brazos y en los caminos que el Señor desea para su iglesia y para su pueblo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aún hay esperanza.